Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a todos. Estamos estudiando el tercer libro de la Torá, libro de Vayikra, conocido también como Levítico, y estamos aprendiendo valiosas enseñanzas de este libro para nuestra vida práctica. Hoy estaremos considerando la última parashá de este libro, la última porción que lleva por nombre Bejucotai. Esta palabra significa o puede traducirse como en mis estatutos o en mis ordenanzas, refiriéndose a todas las leyes y mandamientos establecidos para el pueblo de Dios y para nosotros como Bnei Noach. Como generalmente lo hacemos, vamos a revisar brevemente lo que contiene la porción de esta semana. Este es el resumen de la parashá Bejucotai. Estamos en Levítico capítulo 26.3 hasta Levítico 27.34, que es donde termina este libro de Levítico. En la sección Bejucotai encontramos básicamente dos secciones. En la primera parte, Dios promete que si los hijos de Israel observan sus mandatos, disfrutarán de prosperidad material y vivirán seguros en su tierra, pero también les da una dura reprimenda, advirtiéndoles sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que les ocurrirán si abandonan su pacto con Dios. Sin embargo, aún entonces, cuando están en la tierra de sus enemigos, no los aborreceré, dice el Eterno, ni los despreciaré como para destruirlos y anular mi pacto con ellos, pues yo soy el Señor su Dios. En la siguiente sección, la parashá concluye con las reglas de cómo se calculaban los valores de los diferentes tipos de promesas económicas hechas al Eterno. Hasta aquí el resumen de lo que contiene esta porción de la Torá. Para la reflexión de este estudio nos vamos a concentrar en la primera parte, en la primera sección, y vamos a considerar lo que dice el comentarista Rashi sobre estos primeros versículos. Veamos primero el texto y vamos leyendo el comentario de Rashi. Estamos en el libro de Vayikra y vamos a leer desde el capítulo 26, verso 3, hasta el verso 46. Verso 3 del capítulo 26 dice: Si en mis estatutos anduviereis, im bejucotai telehu. Dice Rashi: se podría haber pensado que esta frase se refiere al cumplimiento de los preceptos, pero no es así, pues cuando a continuación se declara y guardaréis mis preceptos y los cumpliréis, ahí se enuncia ya el cumplimiento de los preceptos. Entonces, ¿qué puede significar la frase si andan en mis preceptos, en mis decretos? Solo puede referirse a que se afanen en el estudio de la Torá. Este versículo está compuesto de tres cláusulas diferentes. En la primera se habla de andar en los decretos, en la segunda de preservar los mandamientos y en la tercera de llevarlos a cabo, es decir, cumplirlos activamente en la práctica. Puesto que la segunda y tercera cláusulas ya se refieren explícitamente a preservar y cumplir los preceptos, la primera frase se refiere a otro concepto, a la actitud de afanarse con esfuerzo en el estudio de la Torá, y no simplemente a estudiar la Torá, puesto que en ese caso el versículo solamente hubiera dicho si estudian mis decretos. Al utilizar la expresión andar, que es la palabra telehu, indica que el estudio de la Torá debe implicar un esfuerzo progresivo. El Maharal de Praga, otro comentarista de la Torá, agrega que la razón por la que el estudio de la Torá es aquí expresado en términos de andar se debe a que, por un lado, el acto de andar implica ir de un lado al otro, implica esfuerzo y afán, esfuerzo y por otro lado también implica un avance progresivo de su situación, es decir, avanzar, crecer, seguir, no quedarse estacionados en lo que ya se sabe. De igual modo, el estudio de la Torá debe implicar tanto una dedicación esforzada y apremiante como un avance hacia mayores niveles de comprensión. Continuamos leyendo el versículo. Dice: y guardaréis mis preceptos. Puesto que a continuación en el verso 26.4 se dice que la consecuencia del estudio y cumplimiento de la Torá será que entonces yo proveeré sus lluvias en su tiempo y la tierra rendirá su producto,
Ello se podría haber entendido como que el hombre debe dedicarse al estudio de la Torá para obtener estas recompensas. Mucho ojo con esto. Voy a volver a leer lo que está diciendo el comentarista. Puesto que a continuación en el verso 26:4 se dice que la consecuencia del estudio y cumplimiento de la Torá será que entonces yo proveeré sus lluvias a su tiempo y la tierra rendirá su producto, ello se podría haber entendido como que el hombre debe dedicarse al estudio, el hombre, la mujer, el ser humano, debe dedicarse al estudio de la Torá para obtener estas recompensas. Sin embargo, ello estuviera en contra del principio de que la Torá debe ser observada por el honor de sí misma, para cumplir la voluntad del Creador. Por esta razón, Rashi explica aquí que el afán y el esfuerzo en el estudio debe ser con el propósito de preservar y cumplir lo estudiado. Voy a agregar un comentario de mi parte. Muchas veces podríamos pensar, equivocadamente por supuesto, que si cumplimos con los mandamientos y ordenanzas de la Torá, y esto implica obviamente los 7 preceptos universales, que si cumplimos con los mandamientos y ordenanzas, entonces necesariamente, y yo diría casi obligatoriamente, entonces deberíamos ser, por así decirlo, bendecidos. Sin embargo, todos sabemos de personas que no cumplen, ni siquiera conocen sobre los preceptos para los noágidas, no saben de la Torá ni de los preceptos, y son, por así decirlo, bendecidos. Y también sabemos de otros que cumplen responsablemente con los preceptos y muchas veces pasan y pasamos por momentos de necesidad o preocupación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, recuerden que la semana pasada hablamos de la provisión divina y sabemos que la provisión, y no solo lo material, sino todo lo que implica la paz, el shalom de Dios, proviene y solo puede provenir de su mano bondadosa y de su fidelidad. Por eso es importante que desconectemos el concepto de que si cumplimos, entonces seremos bendecidos y prosperados. Somos bendecidos por su misericordia. El Eterno concede al rico y al pobre, al bueno y al malo, al sabio y al necio, conforme a su propósito. Voy a volver a repetir esto. Es importante que desconectemos el concepto de que si cumplimos, entonces seremos bendecidos y prosperados. Somos bendecidos por su misericordia. El Eterno concede al rico y al pobre, al bueno y al malo, al sabio y al necio, conforme a su propósito. Si estudiar Torah fuera solo un asunto de intereses personales, imagínate cuántas personas estudiarían Torah solamente por interés, sin ningún propósito más elevado, sin un afán verdadero por hacer crecer sus almas, por aprender a dominar su inclinación al mal, por el propósito de elevar nuestras almas a niveles más elevados de existencia y convivencia con nuestros semejantes. Sigamos. Sigue diciendo el verso, y los cumpliereis. Estamos leyendo el capítulo 26 y el verso 3, es decir, el primer verso de esta porción Bejucotai. Dice, la razón por la cual aquí la Torá habla de cumplir los mandamientos se debe a que solamente si la persona estudia los preceptos con el objetivo de llevarlos a cabo, le será posible interiorizarlos y preservarlos firmemente en su espíritu. Pero si no estudia con el objetivo de cumplirlos, no podrá interiorizar ni preservar lo que estudie. Estoy leyendo los comentarios de Rashi, la página 502 del libro de Vayikra. En este concepto, en lo que acabamos de leer, entonces no es que solamente estudiamos por el privilegio o el gusto de saber, estudiamos para saber cómo cumplir correctamente, la manera correcta de lo que debemos o de lo que podemos cumplir y de cómo hacerlo correctamente. No se estudia solamente por el hecho de llenar nuestra mente de conocimiento o de poder decir yo sé, yo he leído, yo conozco. No, es con el deseo de interiorizar ese conocimiento y hacerlo parte de nuestra vida diaria. Sigamos leyendo el texto de la Torá.
capítulo 26, verso 4, libro de Vayikra, Levítico, dice: Yo os daré vuestras lluvias a su tiempo, para que la tierra dé su producto, y el árbol del campo rendirá su fruto, y la trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la siembra, y comeréis vuestro pan hasta la saciedad, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Como ya se indicó en el comentario anterior, sigo leyendo el comentario de Rashi, dice: como ya se indicó en el comentario anterior, a partir del verso 26.4, la Torá iniciará una larga lista de recompensas materiales que serán la consecuencia del estudio y cumplimiento de la Torá. Y no solamente aquí, sino que en muchos otros versículos, dice Rashi, cuando la Torá habla de la obligación de cumplir con los misbot, los preceptos, a veces suele afirmar que la recompensa a ello será tal o cual prosperidad material. Pero esto no debe inducirnos al error. El propósito y objetivo principal del cumplimiento de las leyes de la Torá no consiste en la prosperidad material o el bienestar físico en este mundo, sino en la perfección ética e intelectual que cada persona alcanza gracias a ellas. Es decir, nuestro crecimiento como personas, nuestro desempeño en la comunidad, ser mejores seres humanos, almas elevadas, personas que tengan una convivencia práctica, efectiva, positiva con las personas. Continúo con el comentario. Aunque en cierto grado de perfección se realiza ya en este mundo, su plena manifestación solo será alcanzada en el mundo venidero, cuya esencia misma es espiritual. Ahora bien, la razón por la que la Torá hace frecuentes alusiones a recompensas materiales se debe a su carácter universal y amplio, puesto que la Torá no está destinada a una élite de individuos, sino a todo el conjunto del pueblo judío con sus diversas capacidades. Era necesario expresarse las recompensas que proporciona tanto en términos materiales como espirituales según el grado de comprensión de cada individuo. Es decir, para muchas personas, y como ya vamos a ver más adelante, tener bienes materiales puede significar paz, puede significar shalom, pero tal vez para otras personas simplemente tener salud puede significar shalom, porque puede tener, como digo, ya vamos a ver más adelante, un palacio lleno de riquezas, pero si no hay salud, entonces esa persona no tiene paz. Entonces, la idea, el concepto es que estudiar la Torá va a traer esa paz, ese shalom, pero no necesariamente implica que va a haber bendiciones materiales. Voy a agregar un comentario más de mi parte. No te confundas. Estudiar la Torá no es un boleto ganador de lotería, ni mucho menos un amuleto de buena suerte. Cumplir los preceptos, interiorizar las enseñanzas, transformar nuestra manera de vivir, de hablar, de comer, de pensar, de vivir, apartarnos de las enseñanzas erróneas que por años hemos mantenido en nuestra mente y corazón, es en sí mismo una profunda bendición. Hazte a la idea de que por muchos años, estuviste caminando con una venda sobre los ojos, caminando a ciegas, tropezando y cayendo, sin saber por qué y en dónde, cómo ni cuándo, completamente a ciegas. Y entonces, un buen día, la misericordia del Eterno te permite conocer las profundas verdades de la Torá, y esa venda de tus ojos es quitada, y entonces puedes ver la realidad de las cosas, la realidad de la vida espiritual. Al principio la luz te enceguece, pero es solo porque tus ojos no han estado acostumbrados a la luz verdadera, a la luz plena. Pero poco a poco tus ojos van adaptándose a la luz, a la claridad imbatible de las escrituras originales, de las verdades de la Torá, no a las mentiras de las fantasías y las falacias de la religión o de los hombres a las que estábamos acostumbrados. Muchos aún no lo saben y todavía caminan a oscuras, ciegos, con vendas en sus ojos. Pero la Escritura dice que llegará el día en que ellos también dirán: Oh Eterno, tú eres mi vigor y mi fortaleza, y mi refugio en el día de la adversidad. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente nuestros padres nos heredaron solo mentiras y vanidad, y cosas en las que no hay provecho. Esto leo del libro de Jeremías, capítulo 16, verso 19.
Sigamos leyendo el texto de la Torá. Vayikra capítulo 26, verso 6. Yo estableceré la paz, el shalom en la tierra, y os acostaréis sin que nadie os amedrente, y haré desaparecer de vuestra tierra las bestias salvajes, y la espada no pasará por vuestra tierra. Comenta Rashi. Puesto que la Torá ya afirmó que la trilla llegará hasta la vendimia y así será hasta la época de la siembra, es obvio que habrá abundancia de alimentos. Por ello, la frase de los versículos anteriores dice, comerán su pan hasta la saciedad. Esto no se refiere a una consecuencia de la abundancia, sino que representa un concepto nuevo, que el alimento mismo será provechoso sin importar la cantidad. Puede haber alimento, comida y bebida, pero si no hay paz, entonces no hay nada. De aquí se aprende que la paz, el shalom, equivale a todo lo demás. Hago un comentario personal. Esta parte que acabamos de leer me recordó el texto del libro de Proverbios que dice, mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de contiendas con provisiones. Proverbios 17:1. Ya hemos dicho antes en otros estudios, debemos sacar de nuestro sistema de creencias la idea de que hay un Dios bueno y un ser malvado que le hace la guerra al Eterno. Este pensamiento no tiene fundamento en las Escrituras. Lo bueno y lo malo viene de la misma mano. El texto original de Isaías dice, para que sepan en oriente y occidente que no hay nadie fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro, el que hace la luz y crea las tinieblas, el que hace la paz, el shalom, y el que crea las desgracias. Yo, el Señor, hago todo esto. Isaías 45, 6 y 7. Vamos terminando esta reflexión. Recapitulemos. El estudio de la Torá, de las Escrituras, es en sí mismo una bendición. Nos libera, por así decirlo, de las creencias fantasiosas que por años nos han mantenido ciegos. El estudio de la Torá no es un amuleto de buena suerte. Las buenas bendiciones vienen, por supuesto, a las vidas de aquellos que vivimos bajo los preceptos universales, porque son preceptos de vida, son principios del buen vivir para cualquier persona racional. Por ende, es decir, en consecuencia, las bendiciones de vivir bajo los preceptos de vida son, por lo demás, lógicas. Lo bueno y lo malo proviene de la mano del Eterno, tanto para buenos como para malos, pues todo lo que el Eterno hace, lo hace con un propósito marcado. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 4, todo lo que ha hecho el Eterno tiene un propósito, incluso al hombre perverso que fue creado para el día del castigo. El Eterno es bueno, fiel, misericordioso y abundante en bendiciones para con quien Él quiere hacerlo, conforme a su propósito. También es un Dios celoso y justo. Basta con que leamos lo que le dice a su pueblo desde el verso 14 hasta el verso 41 de este mismo capítulo 26, de esta porción que estamos estudiando. Te dejo unos cuantos versos. Dice capítulo 26, verso 14, pero si no me oyereis ni cumpliereis todos estos preceptos, y si rechazareis con desprecio mis estatutos, yo también haré esto con vosotros. Traeré sobre vosotros el terror, la enfermedad, la fiebre ardiente, que desesperan y atormentan el alma. Sembraréis en balde vuestra semilla, porque el fruto se lo comerán vuestros enemigos. Y si aún con todo esto no os reformáis para volveros a mí, sino que anduviereis porfiando contra mí, es decir, en idolatría, yo reduciré vuestras ciudades a escombros y asolaré vuestros santuarios, y no recibiré con agrado vuestros sacrificios, y destruiré vuestros lugares altos, y exterminaré las imágenes que os expusiste al sol, y echaré vuestros cuerpos moribundos sobre los cuerpos de vuestros ídolos, y mi alma se enfadará de vosotros. Y así serán llevados a tierras ajenas, pero el amor del Eterno por su pueblo es inmenso. Más aún así, estando ellos en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni me enfadaré de ellos para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy el Eterno su Dios, y me acordaré a favor de ellos del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, a vista de las naciones para ser su Dios.
Yo soy el Eterno. Estos son los estatutos y los juicios y las leyes que estableció el Eterno entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por conducto de Moisés. Así termina este capítulo y con esto terminamos las reflexiones sobre el tercer libro de la Torá, libro de Vayikra, para este año. Que el Eterno Dios nos bendiga y nos conceda la sabiduría para vivir conforme a sus preceptos, los preceptos de vida que Él mismo, por su amor, por su misericordia, ha escrito para su pueblo y para nosotros, su creación, que sepamos atesorar el estudio de las Escrituras Sagradas que son vida, luz y son shalom para nuestras vidas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de las enseñanzas de la Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la parashá semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.